Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Noemí Rearte, yo soy médica dermatóloga, formo parte de la unidad de aprendizaje Agentes, Mecanismos de Defensa y Nutrición. Y en este encuentro vamos a hablar principalmente sobre las infecciones de importancia epidemiológica que ingresan por piel. En este primer encuentro vamos a hablar más que nada de la estructura normal de la piel, la inmunología de la barrera cutánea y vamos a profundizar en aquellas infecciones bacterianas y virales que se producen por un ingreso a nivel cutáneo. En el segundo encuentro nos vamos a enfocar principalmente en aquellas infecciones parasitarias y micóticas. Para entender las funciones de la piel es importante conocer las distintas estructuras, cómo está constituida. La piel tiene distintas capas, una capa más superficial que es la llamada epidermis. Este es una capa fundamental en la función de protección de la piel y está constituida por un epitelio estratificado queratinizado. Debajo de la epidermis encontramos la dermis, que está constituido por tejido colágeno y en donde van a estar distribuidos todos los vasos sanguíneos, los plexos vasculares y las glándulas apócrinas, ecrinas, dependiendo de la zona de tejido, y también los folículos pilosos. Por debajo de la dermis tenemos el tejido subcutáneo, o también llamado hipodermis, que es el tejido graso, por donde también discurren distintos vasos sanguíneos y que pueden ser potencialmente un foco a donde pueden llegar los distintos agentes infecciosos. En esta imagen podemos ver un corte histológico en el cual se distinguen bien las dos capas de la piel, la capa más superficial, que es la epidermis, que se ve de un color rosado más intenso, y la capa inferior, que es la dermis, de un color rosa más clarito, en donde están localizados los vasos sanguíneos y se ve en el borde inferior un folículo piloso cortado de manera tangencial. Los mecanismos de defensa cutáneos se van a focalizar principalmente a nivel epidérmico. Recordemos entonces cómo está constituida la epidermis, que en esta imagen lo podemos ver de un color rosa más oscuro o violeta. Esta capa, que es la más superficial, está constituida por una capa basal de células, que es a donde van a estar en división activa, y las células que se encuentran por encima del estrato basal son las que conforman el estrato espinoso. Por encima del estrato espinoso tenemos los queratinocitos, que son estas células que se ven como con unos puntitos que conforman distintas proteínas, queratohialina o productos que después se van a formar en queratina. Y por último, el estrato córneo, que es esta capa bien rosada, en el cual los queratinocitos ya pierden completamente el núcleo, son células muertas, pero que tienen esta función de cohesión, de barrera, frenan y evitan el ingreso de los distintos agentes al cuerpo a través de la barrera cutánea. Entonces, esta estructura es fundamental, la diferenciación que sufren estas células también es fundamental para el mecanismo de protección de barrera cutánea, y también constituyen factores importantes, los que son los factores físicos de la superficie de la piel. El pH de la piel es ligeramente ácido, alrededor de 5. La flora de hongos y bacterias que habitualmente se localizan, la microbiota cutánea, es fundamental para evitar procesos infecciosos. La sudoración, los vellos son todos medidas o factores que tiene la piel para evitar también la infección. Con respecto a la estructura del epitelio, dijimos entonces que estos queratinocitos se van modificando a medida que llegan a la superficie. Esto es lo que se llama proceso de queratinización. Esta capa córnea es la que funciona como un escudo, como una barrera frente a los distintos agentes nocivos externos, y que se va produciendo una descamación constante, muchas veces imperceptible, de esta última capa cutánea. Y por último, el queratinocito, que es la célula que está formando parte de la epidermis, no es una célula que está ajena a la respuesta inmune, ¿sí? Es una célula que también tiene la capacidad de reconocer agentes infecciosos a través de sus RRP, los receptores que reconocen a los PAMs de los distintos agentes, y son capaces de secretar citoquinas y activar una respuesta inmunitaria. Aparte de los queratinocitos que tienen función inmunológica, vamos a tener a las células
fundamentales en la respuesta inmune a nivel cutáneo, que son las células de Langerhans. Las células de Langerhans las pueden ver ahí marcadas en la epidermis, se encuentran en el espesor del estrato espinoso y tienen como principal función endocitar, procesar antígenos y después migrar a los ganglios linfáticos para inducir a la diferenciación de los linfocitos vírgenes y de esta manera activar una respuesta inmune adaptativa. En esta imagen podemos ver las células de Langerhans, también van a ver que están anotados los melanocitos. Los melanocitos son las células que producen el pigmento. Nosotros los vamos a ver ahí de color blanco, ¿sí? Los que vemos con el pigmento marrón en realidad son los queratinocitos. Lo que hace el melanocito transmite los gránulos de pigmento, de melanina al queratinocito, y es este queratinocito con melanina el que le da el aspecto, el color y el bronceado a la piel. Entonces las células no se ven con el pigmento, sino que se ven de color blanquecino. Como dijimos entonces, la piel es una barrera fundamental para evitar el ingreso de distintos agentes infecciosos y dentro de la inmunidad innata de esta barrera podemos nombrar las barreras mecánicas, como lo que es el proceso de queratinización gradual de la epidermis, estas uniones estrechas que tienen las distintas células epidérmicas, las características químicas de la piel, el pH ligeramente ácido, distintos enzimas o ácidos grasos que evitan la adhesión microbiana, y también, por supuesto, lo que es la microbiota, la flora normal de la piel que evita la invasión y el crecimiento de otros agentes distintos. Las bacterias que vamos a abordar en este núcleo, que son las que ingresan por piel, son el Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Clostridium perfringens y tetani y el Mycobacterium leprae. El Staphylococcus aureus es de los principales agentes que producen infecciones a nivel cutáneo, ya que forma parte de la flora normal de la piel. Cuando la piel se altera en su estructura o se vuelve más permeable a los distintos agentes nocivos externos, el estafilococo puede producir infección a nivel de la piel o a nivel sistémico, dependiendo del mecanismo que utilice de toxicidad. En esta filmina podemos ver una de las manifestaciones más superficiales de las infecciones producidas por Staphylococcus aureus, que es el impétigo, ¿sí? El impétigo es esta infección bacteriana superficial que se localiza habitualmente en las capas epidérmicas superficiales y que se ve así con estas costritas. Se les dice de aspecto melicérico porque tienen ese aspecto parecido a la miel o el color, o en quemadura de cigarrillo. El mismo agente, el mismo Staphylococcus aureus, puede producir afectación del folículo piloso, dando lugar a una foliculitis. Las foliculitis pueden ser producidas tanto por Staphylococcus como por otros agentes, ¿sí? Hay múltiples agentes infecciosos que pueden producir inflamación e infección del folículo piloso, pero como estamos hablando de Staphylococcus en este momento, es un agente y de los principales agentes causales de foliculitis. Ya cuando se produce una infección más profunda en el folículo piloso, esta infección lleva a la formación de un absceso, o sea, una colección de pus, material purulento, ya se denomina forúnculo. Y cuando estos forúnculos se agrupan y producen un nódulo muy grande, con múltiples bocas por donde supura el material purulento de las distintas unidades pilosas afectadas, ya estamos hablando de anthrax. Son todas manifestaciones clínicas de una infección por el mismo agente. Por otro lado, el estafilococo no solo produce manifestaciones cutáneas por invasión local. El Staphylococcus aureus tiene la capacidad de producir una exotoxina, que es la llamada toxina exfoliativa, que lo producen algunas cepas de Staphylo aureus, y que se ve principalmente en neonatos y en menores de 5 años porque tiene una inmadurez renal que tienen dificultad principalmente para depurar la toxina a nivel sistémico. Lo que genera esta toxina es un daño a nivel de la epidermis, generando una alteración en las uniones
intercelulares, o sea, los distintos queratinocitos pierden su adhesión, se daña la epidermis, se produce un aspecto de escaldadura, por eso se llama síndrome de la piel escaldada. La escaldadura es una quemadura por agua, da este aspecto de quemadura con agua hirviendo, que es típica de la infección por toxinas de Staphylococcus. Algo importante a tener en cuenta es cómo vamos a ver a este agente, ¿sí? El Staphylococcus, como ustedes saben, cuando hablamos de estáfilo, hablamos de la agrupación de las distintas bacterias, ¿sí? Que se agrupan en racimos. El Staphylococcus, entonces, son distintos cocos que se agrupan en racimos, que en el caso del Staphylococcus aureus es gram positivo, por eso lo vamos a ver de este color violáceo. ¿Por qué es importante esto? Cuando uno sospecha una infección por Staphylococcus aureus, lo que se hace habitualmente es una toma de muestra, ¿sí? Que dependiendo cuál sea el proceso infeccioso, la muestra que vamos a hacer. Por ejemplo, si tenemos una lesión abscedada, un absceso por una foliculitis complicada, bueno, lo que se hace es el material purulento que sale de la piel, se puede hisopar y mandar a estudio, al laboratorio. Lo que hace el laboratorio primero es hacer una tinción de Gram. Entonces, cuando se hace una tinción de Gram y se mira al microscopio, lo que vemos es algo similar a esta imagen, ¿sí? Cocos positivos que están agrupados en racimos. Entonces, sin tener el cultivo, que es un estadio posterior que nos va a terminar de tipificar y de ponerle el nombre y apellido de Staphylococcus aureus, ya con el estudio directo podemos tener esta aproximación y estar prácticamente seguros de que esto es una infección por Staphylococcus aureus y no por otro agente bacteriano. En esta imagen lo que vemos es la manifestación histológica de un impétigo, que era esa infección por Staphylococcus aureus que se localiza a nivel de la epidermis superficial. Si ustedes ven, en la parte superficial de la epidermis, ahí en la capa córnea, por debajo de la capa córnea, está este acúmulo de puntitos chiquititos violetas que dan lugar a estas colecciones de distintos cocos, que es lo que se manifiesta en la clínica como una costra que es sumamente contagiosa y produce infección adyacente y que aparezcan nuevas lesiones en la piel circundante. Acá vemos a más aumento estos puntos violetas, que en realidad nosotros los vemos como nódulos, pero son la acumulación de decenas, cientos de cocos que están agrupados y que están infectando no solo colonizando, sino infectando la epidermis. El estreptococo beta hemolítico del grupo A o Streptococcus pyogenes es otro de los agentes que producen frecuentemente afectación de la piel. En esta imagen lo que vemos es una celulitis producida por estreptococo que se llama erisipela. Esta celulitis afecta principalmente la dermis profunda y el tejido subcutáneo, por eso se ve esta placa así colorada, con aumento de temperatura y con los bordes muy bien definidos, ¿sí? Es una forma de celulitis. También puede producir celulitis clásicas más superficiales, que son placas coloradas que tienen aumento de temperatura local. Tanto el estrepto como el estáfilo son las principales causas de celulitis infecciosa, ¿sí? Principalmente Staphylococcus, pero el estrepto produce de manera característica esta forma que es de celulitis profunda que se llama erisipela, que se ve principalmente en formas de linfedema crónico. El Streptococcus también puede participar de este proceso infeccioso severo que es la fascitis, o sea, la afectación de la fascia muscular. En general no se produce solamente por Streptococcus piógenos, sino que se produce por una coinfección entre aerobios y anaerobios. Y lo que se produce en este cuadro es una necrosis marcada de la hipodermis y de la fascia con el tejido muscular que da lugar a esta afectación cutánea que produce un severo compromiso del paciente. En cuanto al Streptococcus, lo que tiene como mecanismo de patogenicidad es una proteína que se llama la proteína M, que tiene como función inhibir la fagocitosis, y por otro lado también produce toxinas piogénicas que inducen al daño y a la necrosis tisular. Esta es una forma grave que requiere de una debridación quirúrgica precoz e inicio de los tratamientos antibióticos porque puede llegar a la sepsis y a la muerte del paciente.
Otra de las manifestaciones en piel que son producto del Streptococcus pyogenes es esta enfermedad exantemática, que es la escarlatina. En realidad, esta enfermedad no es por ingreso a través de la piel, sino que se manifiesta a través de la piel. Por eso la clasificamos dentro de las enfermedades exantemáticas. Esta enfermedad se produce por la producción de toxinas llamadas toxinas eritrogénicas, que son producidas por el Streptococcus pyogenes, que se encuentran colonizando o afectando la faringe de los niños. Lo que sucede es que se produce una faringitis estreptocócica, que es típico que se acompaña de fiebre alta, vómitos y dolor abdominal, es lo que se llama la angina que vomita. Hay que pensar en un estreptococo y se ve en niños menores de 10 años. 1 o 2 días después de la faringitis estreptocócica, o sea, tenemos la localización del estreptococo a nivel faringio, se produce la liberación de toxinas y 1 o 2 días después vamos a empezar a ver las manifestaciones en piel, que es un exantema, o sea, una manifestación cutánea de manchitas o papulitas que le dan un aspecto como en piel de gallina, es como está colorado y es áspero al tacto. Otras cosas características de este cuadro clínico es que tienen los pliegues más marcados, eritematosos o violáceos, tienen palidez periorificial y es característica la evolución del enantema, que se llama, o sea, la erupción a nivel de las mucosas. En la lengua primero vamos a ver la lengua blanca, después va perdiendo la saburra, o sea, este contenido blanquecino y se termina quedando de un color rojo bien marcado, que es la llamada lengua frambuesada. Después evoluciona con descamación muy marcada y el riesgo que tiene esta infección es que la misma toxina puede producir afectación a nivel sistémico, con producción de glomerulonefritis aguda, fiebre reumática, artritis, meningitis, neumonía u otras manifestaciones. En esta filmina vemos la evolución de lo que les decía del enantema, la evolución de la lengua y cómo evoluciona con descamación en colgajos, principalmente en las zonas distales. Otra manifestación cutánea producida por el Streptococcus es cuando el agente ingresa a nivel cutáneo y produce la liberación de toxinas, de exotoxinas piogénicas, que pueden pasar a nivel sistémico y producir lo que se llama un shock tóxico con fallo multiorgánico. Este síndrome del shock tóxico también se pueden ver en las infecciones por Staphylococcus, ¿sí? Que también producen toxinas. La toxina 1 del Staphylococcus aureus puede producir un síndrome del shock tóxico que tiene las mismas características de la de Streptococo. En el caso del Staphylococcus se lo ha asociado con el uso prolongado de tampones que llevan a la proliferación de Staphylococcus a nivel de la zona genital y producción de toxinas que pasan a nivel sistémico y generan el fallo multiorgánico. En el caso del Streptococcus pyogenes, si nosotros sospechamos de este agente, en el estudio directo de la muestra obtenida vamos a ver a los cocos con la agrupación en cadenas, ¿sí? Porque son estreptococos, de tinción gram positiva, se ven de color violáceo. Entonces, otra vez, repetimos y sospechamos de una infección bacteriana por Streptococcus pyogenes, si vemos en el estudio directo que hay crecimiento de cocos o presencia de cocos teñidos de color violáceo agrupados en cadenas, eso es sugestivo de una infección por Streptococcus pyogenes y podemos iniciar un tratamiento empírico antes de obtener el cultivo. Otro agente bacteriano que tenemos que conocer es el Clostridium perfringens, que es un bacilo gram positivo, esporulado, y que crece en situaciones o en condiciones de anaerobiosis, ¿sí? Lo típico de esta bacteria es que produce una celulitis con producción de gas. Esto se va a manifestar en la clínica con crepitación, que significa que al palpar la zona de piel afectada se nota que debajo hay esta colección de aire. Este bacilo lo que tiene es una capacidad de destrucción del tejido, principalmente a través de la producción de toxinas que producen tanto destrucción del tejido, digamos por donde entra localmente, sino también daño a nivel sistémico por
por las mismas toxinas que pasan a sangre. Estas toxinas pueden producir hemólisis y toxicidad cardíaca. Es una bacteria que puede producir un daño superficial dando celulitis o ya una afectación más profunda, que es la llamada mionecrosis, o sea, hay una necrosis del músculo, lo cual es conocido como gangrena gaseosa, y puede avanzar con un shock séptico por efecto de la toxina. En estos pacientes es fundamental el debridamiento quirúrgico para eliminar todo lo que es el foco bacteriano y eliminar el foco a través del cual se producen todas las toxinas, y iniciar un tratamiento antibiótico con oxígeno hiperbárico para eliminar por completo el foco bacteriano. El diagnóstico se realiza por un estudio directo y cultivo. Lo que vemos en el estudio directo es una imagen similar a la que se ve en la diapositiva, con los bacilos gram positivos teñidos de color violeta característico. El Clostridium tetani es otra bacteria de relevancia epidemiológica, es un bacilo gram positivo, esporulado y que crece en situaciones de anaerobiosis, es anaerobio estricto. Este bacilo se encuentra en el suelo contaminado con las esporas, y las esporas son estas formas de resistencia que hacen que este bacilo pueda resistir a condiciones adversas, y habitualmente ingresa a través de la piel con heridas sucias. El periodo de incubación depende de la distancia entre la herida con el sistema nervioso central, y la patogenia de este agente está determinada principalmente por dos toxinas, que son la tetanolicina y la tetanospasmina, que lo que generan es un daño a nivel de la motoneurona y producen una parálisis espástica. De esta manera hay distintas formas de presentación clínica del tétanos. Una es la forma generalizada, el tétanos generalizado, que es la más común. Se caracteriza por el trismus, que es la contracción del músculo macetero, que evita que puedan tener una apertura de la boca. Otra forma de presentación es el tétanos localizado, que está confinado a una musculatura específica del cuerpo. Y por último el tétanos neonatal, ¿sí?, que generalmente se produce por infección a nivel umbilical con una alta mortalidad. El último caso de tétanos neonatales se produjo en el año 2007, y la disminución y el que no tengamos casos desde aquel entonces se debe principalmente, está asociado con la vacunación durante el embarazo. Ustedes saben que a las mujeres embarazadas se le indica la vacuna doble bacteriana o triple bacteriana, y dentro de los agentes que incluye esta vacuna se protege contra el tétanos. Estas son algunas imágenes de las variantes clínicas. En la forma generalizada podemos ver, se evidencia la contracción a nivel de los músculos del cuello y de la cara, y se ve lo que se llama la risa sardónica. En el tétanos, en la fotito del tétanos neonatal, podemos ver esta contractura o este espasmo de todo lo que son los músculos dorsales, que se llama una postura en opistótonos. En el estudio directo lo que podemos ver son estos bacilos gram positivos que tienen esta forma característica con una espora distal que le dan el aspecto en palillo de tambor. Si hablamos de tétanos, entonces tenemos que conocer lo que es una herida tetanígena. Las heridas tetanígenas son aquellas que tienen un mayor riesgo de contaminación por Clostridium tetani. Estas van a ser las heridas contaminadas con suciedad, heces, tierras, saliva, las heridas que contienen tejido desvitalizado, las heridas necróticas o gangrenosas, las heridas por punción, congelamiento, aplastamiento, abulsión, quemaduras o explosión. Todas estas heridas requieren de una evaluación minuciosa. Hay que conocer el estado inmunitario del paciente, principalmente saber si tiene el esquema de vacunación completo, cuántas dosis recibió de vacuna antitetánica y cuándo fue la aplicación de la última dosis. Siempre que un paciente presenta una herida, hay que generar una limpieza y un debridamiento si es que hay un daño severo del tejido. Hay que eliminar todos los restos de piel muerta y de tejido necrótico y todos los restos desvitalizados y posibles cuerpos extraños que puedan haber quedado en la herida, porque todo ese tejido es un foco en el cual puede asentar después el Clostridium. Es importante saber lo que es la profilaxis post-exposición. Siempre que un paciente tiene una herida, ya sea tetanígena o no, o sea una herida menor y limpia, hay que
tener en cuenta su antecedente inmunitario y antecedentes de vacunación. Entonces, frente a una herida tetanígena, si el paciente no recuerda las dosis de vacuna antitetánica o tuvo menos de 3 dosis, lo que hay que hacer es indicar una dosis de vacuna y aparte indicar una dosis de gamma globulina antitetánica. Esto es porque, bueno, uno necesita bloquear eventualmente la toxina antitetánica hasta que el sistema inmunológico genera sus propias inmunoglobulinas, que esto se produce con la indicación de la vacuna antitetánica. En el caso de que el paciente tenga una herida tetanígena, pero bueno, tenga su esquema de vacunación, haya recibido las 3 dosis y la última dosis haya sido hace menos de 5 años, en este caso estaría cubierto y no necesitaría ni de gamma globulina ni de vacuna antitetánica. En el caso de que el paciente tenga esquema completo, pero las últimas dosis se hayan indicado hace más de 5 años, es necesaria el refuerzo con una dosis de vacuna antitetánica. Todo esto en caso de que la vacuna que la herida sea tetanígena. En el caso de que la herida sea una herida menor, limpia, que no tenga características de herida tetanígena, se puede manejar exclusivamente con una dosis de vacuna antitetánica cuando se desconoce el estado inmunológico, se desconoce la cantidad o las dosis de vacunas que recibió el paciente, si recibió menos de 3 dosis o si recibió las 3 dosis pero ya pasaron más de 10 años de la última dosis aplicada. El Mycobacterium leprae o bacilo de Hansen es otro de los agentes que vamos a estudiar. Esta micobacteria es la responsable de producir la lepra, ¿sí? La lepra es una enfermedad de la piel principalmente, que es endémica en nuestro país, se ve en muchas de las provincias, principalmente de la zona norte del país y en algunas provincias del centro del país también. Es producida por esta micobacteria que se tiñe débilmente con la tinción de Gram, por eso lo que se utiliza no es la tinción de Gram, sino la tinción de Ziehl-Neelsen, porque es un bacilo ácido alcohol resistente. El diagnóstico se realiza principalmente a través de la tinción y no se realiza cultivo porque no desarrolla en cultivos comunes. Esto que figura el armadillo de 9 anillos es un animal en el cual se utiliza como cultivo, pero bueno, se hace principalmente con fines de investigación, no se hace en lo cotidiano. El diagnóstico lo podemos hacer a través de la baciloscopía de las lesiones, o sea, se hace un pequeño cortecito y se raspa en la linfa que drena del tejido dérmico, que habitualmente los pacientes con lepra tienen carga de bacilos, entonces sobre ese material que se raspa se hace la tinción del Ziehl-Neelsen y se ve si se ven bacilos ácido alcohol resistentes. Otra forma de hacer diagnóstico es tomar una biopsia y a la biopsia se le hace una tinción para ver también de Ziehl-Neelsen para ver si hay bacilos ácido alcohol resistentes. El periodo de incubación de esta enfermedad es de muchos años y se requiere habitualmente de un contacto estrecho para el contagio. Es común que el contagio se produzca entre los convivientes. Y después las manifestaciones clínicas se van a ver en piel y varían mucho de una persona a otra. Las manifestaciones clínicas lo vamos a ver en algunas diapositivas, pero están directamente relacionadas con el sistema inmunológico y cómo responde el sistema inmune del paciente, y eso va en relación con las lesiones en piel que va a padecer. En este esquema lo que se muestra es cómo sería la respuesta inmune en las distintas personas, principalmente si tienen predominantemente una respuesta de tipo celular o humoral. Estas son los dos extremos de una amplia gama de posibilidades, tanto clínicas como inmunológicas. Es decir, en un extremo de esta línea, lo que vemos es una respuesta predominantemente TH1, en el cual hay una inmunidad humoral con hipersensibilidad retardada, y que esto se va a asociar a una forma de lepra que se llama tuberculoide, que habitualmente son pacientes con una buena respuesta inmunológica que genera una limitación de los bacilos y las lesiones son pocas o es una lesión única en la piel. El perfil de respuesta es propio de la respuesta TH1 con interleuquina
2 e interferón gamma. En el otro extremo, en el otro polo, vamos a encontrar a lo que serían las formas de lepra lepromatosa, ¿sí? En el cual la respuesta inmunológica va a ser predominantemente TH2, con una respuesta principalmente de inmunidad humoral y producción de anticuerpos, la cual no es efectiva para eliminar al bacilo, y esto hace que estas formas de lepra sean mucho más floridas, con múltiples lesiones y alta carga bacilar en las lesiones dérmicas. La respuesta va a ser con las propias de la interleuquina 2, de la respuesta TH2, que son la interleuquina 4, 6, 10 y el TGF-beta. Y entre las formas tuberculoide y lepromatosa hay formas intermedias, que son llamadas, la que figura ahí como BB es la forma borderline, y formas intermedias entre ellas como borderline lepromatosa o borderline tuberculoide. Lo que es más importante o relevante saber es que la manifestación clínica del paciente con lepra va a ir directamente de la mano con el tipo de respuesta inmune que va a predominar. En el caso de la lepra tuberculoide, la respuesta inmunológica es celular y es eficiente. Esto hace que el bacilo no pueda proliferar, va a ser paucibacilar, o sea, vamos a encontrar pocos bacilos, tanto en la baciloscopía como en el estudio histopatológico, y las lesiones van a ser pocas, bien delimitadas, anestésicas y alopésicas. Lo anestésico está relacionado con que la respuesta inmunológica elimina a la micobacteria, pero también genera un daño neural importante, y esto se asocia con el daño, la disminución de la sensibilidad cutánea que presentan los pacientes. En el caso de la lepra lepromatosa, ya la respuesta inmunológica celular es escasa o nula y predomina principalmente la respuesta humoral, la cual es ineficiente. Esto hace que los pacientes tengan gran proliferación de bacilos, son formas multibacilares, las lesiones van a ser múltiples, diseminadas, son frecuentes las presentaciones con nódulos o lepromas. La llamada fases leonina se produce por esta infiltración de los múltiples lepromas a nivel del rostro del paciente, y se puede producir un daño neural importante por lo que son las reacciones inmunológicas. Digamos, el sistema inmune intenta generar una respuesta celular eficaz, y en esos intentos lo único que logra es generar un daño a nivel nervioso y después volver otra vez a la respuesta inmunológica humoral, que es ineficiente. Eso hace que el paciente tenga estas lesiones múltiples con gran carga bacilar e importante daño sensitivo principalmente. En esta foto lo que vemos es un corte histológico que lo que muestra la flechita es un nervio, que es, digamos, lo que se ve rosa más clarito central, y alrededor de eso células inflamatorias que forman granulomas alrededor de este nervio. Esto es lo que genera el daño a nivel nervioso. ¿Por qué se produce a nivel de los nervios? Porque la micobacteria tiene tropismo nervioso, entonces afecta principalmente los nervios, y el sistema inmunológico, la inmunidad celular, intenta atacar a esta micobacterias y generan el daño neuronal que lleva después a las manifestaciones clínicas. Acá lo que vemos es un corte histológico, pero esto es una tinción de Ziehl-Neelsen. Lo que vemos acá, todos los puntitos rosados, son los bacilos, que si lo miran con detalle van a notar que muchos de estos se encuentran adentro de células, ¿sí? Son los bacilos que se encuentran adentro de los macrófagos, que los han fagocitado y que no lograron degradarlos o destruirlos. Esta foto puntualmente seguramente es una forma de lepra lepromatosa por la gran carga bacilar que se ve con la tinción de Ziehl-Neelsen. A modo de resumen, entonces, de las principales bacterias que hemos hablado, en este esquema lo que podemos ver es que los agentes pueden afectar a la piel en sus distintas estructuras. Por ejemplo, hablamos del impétigo, que es una infección que se localiza principalmente a nivel epidérmico, producida por Staphylococcus aureus, pero bueno, este agente es el que produce la mayoría de las afecciones o infecciones de la piel. Entonces vamos a ver que el Staphylococcus aureus también se va a asociar con la foliculitis, los forúnculos o anthrax cuando se afecta el folículo piloso o la unidad pilosebácea. También puede producir celulitis o miositis por afectación de dermis y a nivel del músculo.
Después vamos a tener otros agentes que hemos visto, como el Streptococcus pyogenes, que puede producir una celulitis o una erisipela, que es cuando la afectación se produce en la dermis más profunda. También el piógenes se puede ver asociado con miositis y con formas más graves, con mionecrosis y hasta por toxinas, formas de shock tóxico. También hablamos del Clostridium perfringens, que puede producir la necrosis de todo el espesor de la piel, inclusive con daño del músculo y producir una mionecrosis, la llamada gangrena gaseosa. El Clostridium tetani actuaría a nivel de la placa nerviosa, pero afectando de manera secundaria al músculo. Y por último, el Mycobacterium leprae se localiza principalmente a nivel dérmico. A este nivel es donde produce las lesiones, ya sea por proliferación propia de los bacilos y las células que intentan detener el proceso formando los lepromas, o mismo por infiltración de las células nerviosas y la respuesta inmunológica que intenta atacarlas. Entonces las micobacterias se va a ubicar principalmente a nivel dérmico. Dentro de los virus que afectan la piel vamos a tener aquellos que ingresan directamente en piel y producen las lesiones a este nivel, y tenemos aquellos virus que producen las enfermedades exantemáticas. Estas enfermedades son enfermedades que se manifiestan en la piel, pero el ingreso del agente no es exclusivamente a nivel cutáneo. Lo que son las enfermedades exantemáticas las vamos a discutir en el espacio de taller, y en el espacio de seminario y tutoría vamos a hablar exclusivamente de los virus que ingresan por piel y se manifiestan en ellas, que son el virus herpes, virus del molusco contagioso y el virus del papiloma humano. Dentro de los virus que ingresan a través de la piel y producen lesiones en esta, vamos a hablar del virus herpes, el herpes simple tipo 1 y tipo 2. Estos virus pertenecen a la familia Herpesviridae, por lo cual comparten muchas de las características comunes que nombramos previamente de esta familia. Tenemos dos tipos, el herpes tipo 1, que habitualmente se asocia con las infecciones a nivel de la cavidad oral, que produce el herpes labial o perioral, y el herpes tipo 2, que se asocia habitualmente con el herpes genital. En general, las infecciones herpéticas es muy frecuente la infección por el virus herpes, y muchas veces la primoinfección, o sea, el primer contagio, es asintomático, o sea, el paciente no se entera que tuvo la infección por herpes. En las personas que manifiestan síntomas en la primoinfección, habitualmente estos síntomas son más floridos, más severos, con decaimiento o hasta adenopatías regionales, que lo que van a hacer después las recurrencias, que son formas más leves. El diagnóstico del herpes se realiza principalmente por la clínica, son lesiones vesiculosas que generan ardor, dolor local. Los pacientes relatan, saben cuando le está por salir, porque estos episodios son recurrentes y ellos habitualmente ya se dan cuenta, empiezan a sentir una molestia local y después aparecen las vesículas. El diagnóstico se hace por la clínica, por estas lesiones vesiculosas que son recurrentes y aparecen de manera típica en el mismo lugar, y si uno tiene una duda diagnóstica o es una primoinfección y no tiene el antecedente, una forma de apoyar al diagnóstico es hacer un estudio, que es el citodiagnóstico de Zank, que es el mismo que se puede hacer en otras infecciones por virus herpes, como la varicela, por ejemplo, o en el herpes zóster, que consiste en hacer un raspado de estas vesículas y hacer una tinción y ver de esta manera el efecto que produce el virus en las células epiteliales. O sea, lo que vemos no es el virus, sino el efecto citopático que genera el virus en las células. El virus del molusco contagioso es un poxvirus, ADN de doble cadena y envuelto, que produce estas lesiones verrugosas, o que son en realidad pápulas color piel, que típicamente tienen una umbilicación central y que son muy frecuentes de ver en niños, y también se puede ver en adultos, en general si son adultos asociados con algún tipo de inmunosupresión. El diagnóstico de estas lesiones es clínico, y si hay dudas en el diagnóstico, lo que se puede hacer es un estudio histológico, se saca una de estas papulitas y se hace una tinción con hematoxilina y eosina, y lo que se ve, lo que se distingue, son las inclusiones que genera este virus en las células epidérmicas. Acá lo que podemos ver en este preparado histológico es una invaginación de la epidermis,
que presenta en el interior estas formaciones redondeadas de color rosado que corresponden a las células epiteliales con las inclusiones virales. Acá a mayor aumento podemos ver estas mismas células, que son las células epiteliales con estas formaciones redondeadas, rosadas, intracitoplasmáticas bien típicas de las infecciones por molusco contagioso. Otro de los virus que ingresan a través de la piel y que tienen relevancia epidemiológica es el virus del papiloma humano, el VPH. Este es un virus de tipo ADN de doble cadena, desnudo, que pertenece a la familia Papillomaviridae. Este virus tiene más de 100 tipos distintos y los distintos tipos de HPV se asocian con distintas manifestaciones clínicas. Es por esto, por ejemplo, que vamos a tener distintos tipos de vacunas que van a ir cubriendo los distintos tipos que generan distintas patologías y que son prevalentes en nuestra población. Por ejemplo, las dos vacunas que tenemos disponibles en nuestro país son la vacuna bivalente y la tetravalente. La vacuna bivalente es la que protege contra los tipos 16 y 18 que se asocian con cáncer de cuello de útero, y la vacuna tetravalente, aparte de estos dos tipos, cubre contra los tipos de HPV 6 y 11 que se asocian principalmente con verrugas genitales. Es así, entonces, que el HPV puede asociarse con lesiones asintomáticas y subclínicas que pueden ser simplemente observadas a través de un examen citológico, por eso es que se realiza la citología que es llamada la tinción de Papa Nicolau, que se debe realizar en todas las mujeres de manera anual, que lo que permite esta técnica es ver los efectos citopáticos del virus a nivel de las células del cuello uterino. Lo que se busca es ver si hay displasia o atipía en estas células que nos puedan hacer sospechar que hay una lesión premaligna o maligna a nivel del cuello de útero. Otra forma de hacer diagnóstico es hacer una biopsia. Esto se puede sacar un pedacito de piel y se hace una tinción con hematoxilina y eosina y se van a ver todos los cambios que produce este virus a nivel de las células epidérmicas. Esta es una foto de un corte histológico de una verruga plantar que se llama myrmecia, se la llama de esa manera las verrugas plantares, y lo que se puede ver es que a nivel de las células epiteliales se ven como esos circulitos violáceos que son las inclusiones que produce el virus del HPV en las células epiteliales. Acá a mayor aumento vemos estas mismas inclusiones intracitoplasmáticas. Esto es una biopsia de un condiloma, que es una verruga genital asociada con HPV, y lo que se puede ver es a nivel de, digamos, el estrato espinoso, que hay como unos circulitos blanquecinos con un núcleo central. Estos son los llamados coilocitos y es un efecto que produce la infección por el HPV también en las células epidérmicas. Acá podemos ver a mayor aumento estos coilocitos que son los que se producen como consecuencia de la infección por HPV. A veces la infección por HPV lo que puede demostrar, aparte de las inclusiones de los coilocitos, son como gránulos que corresponden a la producción de distintas proteínas del virus.